Dentro del cáncer de endometrio tenemos dos tipos histológicos, que son carcinomas. Si ya es un cáncer de endometrio propiamente dicho, son carcinomas. Entonces tenemos el carcinoma endometrioide, aquí, el carcinoma endometrioide y el carcinoma no endometrioide, llamados también, bueno, tipo 1 y tipo 2. Si tú me preguntas cuál es el más frecuente, yo te voy a decir que es el endometrioide. Este es el más frecuente. Este es el más frecuente. En una proporción de un, ya ponte, en un porcentaje un 80%. Ya, este es 80%. Y aquí voy a hacer cáncer endometrioide con otro color, para que se diferencie. Aquí, el carcinoma no endometrioide. El carcinoma no endometrioide en un 20%. ¿En qué pacientes encontraré con mayor tendencia un carcinoma endometrioide en tipo 1? En las pacientes premenopáusicas. ¿Ya? Y el carcinoma tipo 2, el endometrioide, las voy a encontrar en las pacientes postmenopáusicas. Entonces andamos en las postmenopáusicas. ¿Quién tiene, entre comillas, bueno, aparentemente un buen pronóstico? Le voy a poner una carta feliz porque si no, no me va a alcanzar, ¿ya? Buen pronóstico tiene el tipo 1 a comparación del tipo 2, que tiene mal pronóstico. Carta triste, ¿ya? ¿Qué más? El tipo 1 es el que prácticamente es hormonodependiente. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un estímulo estrogénico para que siga desarrollándose y siga creciendo. ¿Ya? Entonces, hay factores de riesgos que predisponen al tipo 1, ¿como cuáles? Es que lo quiero calcular mal. Tenemos aquí a la obesidad, paciente obesa. Hay otros factores de riesgo que a la larga predisponen. Muchas veces el paciente obeso también es diabético, tenso, también. Todos los factores de riesgo prácticamente cardiovasculares que están aquí. ¿Sí? Mientras tanto, el tipo 2 es la otra cara de la moneda, porque no es dependiente de estrógenos, no tiene un factor de riesgo como el tipo 1, ¿sí? Entonces, el tipo 1, póngale aquí abajito, es estrógeno, podemos decir que es estrógeno dependiente, necesita el estímulo estrogénico para poder proliferar el endometrio. Entonces, a ver, estrógenos, ¿sí? Es estrógeno, ponlo ahí porque no me alcanza, es estrógeno dependiente. Mientras que el tipo 2, como te comenté, no necesita estrógenos, no es estrógeno dependiente, ¿ya? Y se asocia el tipo 1 a lesiones precancerosas, lesiones endometriales precancerosas. A ver. Lesiones precancerosas. ¿Como cuáles? Aquí ya entra un concepto que es la hiperplasia endometrial, que lo voy a tocar en un pequeño apartado para que no mezclar aquí con este, ¿ya? Mientras que este tipo 2 va a tener dos variantes histológicas como subtipos que de todas maneras son de mal pronóstico. Tenemos ya propiamente, ya hablando de un carcinoma escamoso, es el carcinoma escamoso. Y el tipo 2, que es el carcinoma de células, la dislexia, de células claras. Carcinoma de células claras. Voy a poner células claras. Carcinoma, células claras. ¿Sí? Y también el tipo 2 se asocia a una atrofia endometrial. Bien, entonces, ¿cómo podemos decir acá?
La hiperplasia, a ver, aquí, no hay apoyo. Ay, perdón. Todo lo que, borro todo lo que hice. Ya, voy a copiarlo rapidito de nuevo, ya se borró. Quería creo que ya, pues ya. Tipo, ya, ahí está. Ahí me había asustado. Ya. Quería hacer aquí. Como una lesión precancerosa del cáncer de endometrio es la hiperplasia endometrial, o también, bueno, también llamada una hiperplasia atípica, que es lo que más predispone. Voy a pasar este cuadro de acá porque me molesta. Listo. Tenemos, aquí arribita lo voy a hacer, la lesión precancerosa, o sea, precáncer es la hiperplasia endometrial. ¿Sí? Esta hiperplasia endometrial a la larga es la lesión precancerosa para el cáncer de endometrio. Cáncer de endometrio. ¿Ya? Esta hiperplasia endometrial tenemos una hiperplasia típica, típica y atípica. ¿Ya? Eh, aquí hubo una pregunta de examen. Tú ves la palabra atípica, ¿no? Atipia ya te suena algo sospechoso, ¿no? Pregunta de examen, ¿cuál es el manejo más adecuado para la hiperplasia endometrial atípica en una paciente posmenopáusica, sobre todo, porque ya no va a querer gestar a secas? Pregunta de examen, histerectomía. ¿Sí? En realidad es lo ideal, ¿no? Una paciente que ya cumplió sus deseos intergenésicos, una paciente que es una posmenopáusica o una menopáusica y que tiene una hiperplasia atípica, el mejor manejo que yo puedo ofrecerles es una histerectomía. ¿Sí? Bien. Y recuerda que paciente con, pregunta de examen, paciente con mujer posmenopáusica con factores de riesgo cardiovasculares, paciente hipertensa, paciente diabética, paciente obesa, ponte fumadora que te digan, y que tiene sangrado, menorragias o metrorragias o sangrado uterino anormal, porque no es normal, valga la redundancia, que una posmenopáusica esté sangrando. Entonces, paciente que oscila en esta edad, diabética, hipertensa, más una historia de sangrado que viene arreglando. ¿Cuál es el diagnóstico? Pregunta de examen. Una hiperplasia endometrial. ¿Sí? Ya. Y recuerda que la hiperplasia endometrial es la causa más frecuente de sangrado en paciente posmenopáusica con factores de riesgo también. Bien. En cuanto a los factores de riesgo, como te comentaba, básicamente es a mayor exposición de estrógenos, mayor predisposición a un cáncer de endometrio. Anovulación crónica, el uso de tamoxifeno también, obesidad, menarquia precoz, es decir, que inicie la regla mucho antes, con 10 años. Ya, esos son factores de riesgo porque hay mayor exposición estrogénica. Menopausia tardía de igual manera, factores de riesgo cardiovasculares, sí. Ten en cuenta también esto de acá. Al inicio, la paciente es asintomática. Puede cursar asintomática, pero aquí pregunta examen, metrorragia asociado al coito, no asociado al coito. Tú ves que sangra, no, un sangrado que no está asociado al coito es cáncer de endometrio. Porque la metrorragia que sí está asociado al coito, eso es cáncer de cuello uterino. Bien. Vamos a hacer aquí el algoritmo de diagnóstico.
Ya, con razón. Si mi paciente viene con un sangrado uterino normal, toda paciente ya hablo menopáusicas, que oscilen de menopáusicas para adelante y vengan pacientes en el contexto de una menopausia o posmenopáusica. Mira, sígueme acá sí sígueme porque así pregunta de examen. Menopausia, paciente menopáusica, ya, en su defecto, posmenopáusica, y que te digan en la pregunta, sangrado, hemorragia, y con sangrado intermitente, y con sangrado desde hace 3 meses, ya, todo ese contexto más un sangrado uterino anormal, ya, este paciente se ganó ¿te acuerdas lo que conversamos? De la clase ese sangrado uterino normal, ya, igualito. Este es que vamos a pedir una ecografía transvaginal, ¿ya? Y aquí. Si el endometrio mide más de 3 milímetros, ya eso es un riesgo, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a pedir? Voy a solicitar primero una histeroscopía, sí, porque yo tengo que mirar con mi lentecito. Una histeroscopía, ¿para qué? Para que yo ahí pueda tomar una biopsia, pueda morder. Entonces, una biopsia endometrial. Una biopsia endometrial. Sinónimo. De grado biópsico. Fraccionado. ¿Ya? También otra posibilidad de que te lo pregunten. Todas palabras, ¿no? Biopsia por histeroscopía o por vía histeroscópica, como gustes. Ya, pero igual, todo ese contexto. ¿Por qué? Porque yo aquí sospecho de que hay algo, ¿no? Puede ser un cáncer, dependiendo de la biopsia, de esta biopsia. ¿Sí? Entonces, tengo que descartar que sea un NM de si esta ecografía es menos de 3 milímetros, ¿yo qué voy a hacer? Voy a, para los ojazos, voy a observar y voy a pedir nueva ecografía control nueva ecografía control, la ecografía de endometrio control en 6 meses. ¿Esto qué diagnóstico es? Muy probablemente, si tiene menos de 3 milímetros, me impresiona una atrofia. Es un principio de una atrofia endometrial. Impresiona hasta ahora que es una atrofia endometrial. ¿Sí? Ya. Y así es, ¿no? Es una MM. Si mide menos de 3, observo porque es una atrofia endometrial. Ya. Vamos acá arriba. Pasos, pasos de estadiaje. A ver aquí. Ya, a ver, tenemos acá. Primero hacemos una exploración física, luego, podemos hacer una histerectomía abdominal total con una salpingo o forectomía bilateral. ¿Por qué? Porque yo al hacer esto de aquí voy a tomar biopsias.
Voy a tomar muchas biopsias, ¿ya? Más una omentectomía, saco aumento inframesocólica. ¿Ya? Y cuarto paso, ya voy a tomar mi biopsia por congelación, es decir, propiamente también en sala de operaciones. ¿Por qué? Porque a mí me importa el estadiaje. Aquí vamos con el estadiaje. Mira aquí el endometrio. Y esa es la única también pregunta en cuanto a estadiaje que hemos hecho. Si te dicen que, a ver, mira, si te dicen que invade menos del 50% del endometrio, es decir, aquí, me salió, menos del 50% acá. ¿Cómo lo hago? Ahí. Si invade menos del 50% del endometrio, esto es un 1A. Es menos del 50% del endometrio. Acá. Menos del 50% del endometrio. ¿Sí? Si me dicen que es mayor al 50% del endometrio, cópialo por favor, más del 50%, ya, pues esto es un 1B, que es más del 50%. Solamente el estadio 1, pregunta de examen, es el que va a histerectomía en sí. Hago una histerectomía total, saco todo. Más una salpingoforectomía bilateral, más una cirugía de estadiaje. ¿Cómo así una cirugía de estadiaje? Cirugía de estadiaje. ¿Cómo así? Cirugía de estadiaje significa que yo voy a sacar ganglios. Voy a hacer una linfadenectomía pélvica y también una paraaórtica, pélvica y paraaórtica. Claro, esto es más allá de especialidad, pero la idea es que estadio 1 sale el útero. Otra pregunta examen. Ya. 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 Y el estadio 2 es el que se limita en el cervix. Entonces aquí vamos al cervix. Aquí. ¿Por qué se para abajo? Cervix. Estadio 2 que se limita al cervix. Aquí yo no voy a hacer una histerectomía total. Aquí voy a hacer una histerectomía radical. ¿Te acuerdas que vimos la diferencia en la clase pasada? Aquí voy a hacer una histerectomía radical, pero también voy a hacer esta cirugía de cerclaje, que es sacar los ganglios pélvicos y los paraórticos. Entonces, más una cirugía de cerclaje. Ya. El 3A, 1, 2, sí, 1A, 1B, el 2 toca el 3, ¿no? Ya. El 3, a ver, el 3A, A, B, C, ya. El 3A lo tenemos en los anexos. ¿Ya? Aquí ponte que se sitúa en trompa ovario. Y, a ver, trompita ovario, ya. Esto es 3A. A ver, acá. 3A, que es de ovario, de trompa. El 3B es de vagina, B de vagina, V de vagina. A ver, sin filtro, se me talla. Vagina, ¿ya? Y el C es la cadena de ganglios. Aquí voy a poner aquí un conglomerado, ¿ya? Un conglomerado. Tenemos el 13, ¿ya? Aquí
C1 y C2, C1 son los pélvicos, los ganglios pélvicos, o sea, el infiltrado hacia ganglios pélvicos y el infiltrado hacia ganglios paraaórticos, o sea, al costado de aorta. Paraaórticos. ¿Sí? Ya. Hay estadio 4, sí hay, lo voy a poner por acá. Que no alcanzo. Tenemos el 4A y el 4B. Aquí ya hay una lesión de otros órganos. Aquí hay lesión orgánica, pero hay lesión de los órganos que están dentro de pelvis. Como por ejemplo, todo lo que está en pelvis, ¿no? Vejiga, ya la mucosa rectal se va desde arriba, ¿no? Entonces, mucosa rectal, vejiga, por ejemplo. Y los órganos que están fuera de pelvis, que ya están infiltrando pelvis, como cuáles, por ejemplo, el hígado y también el pulmón. ¿Ya? Todos estos, a partir de aquí, de los estadios 3 y 4, se pasaba para abajo, ¿ya? Aquí lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo ofrecerle a la paciente es una cirugía, ¿no? Bueno, ya, una citoreducción. ¿En qué consiste la citorreducción? Consiste en hacer más chiquito, sacar el tumorcito, solo el tumorcito, no volarme el útero, como arriba en el estadio 1 me vuelo el útero, consiste en sacar el tumorcito o la mayor cantidad de tejido maligno que podamos retirar. ¿Para qué? Para que tenga una mejor, para que haya una mejor respuesta a la quimioterapia y a la radioterapia que se le va a ofrecer a la paciente. ¿Sí? En eso consiste la cirugía de citorreducción. Es decir, en sacar lo que se pueda de lesión maligna, ¿ya? Pero con una finalidad de que pueda actuar mejor una radioterapia y una quimioterapia que voy a ofrecer. ¿Sí? Bien. Ya. Eso es con cáncer de endometrio. Y bueno, hiperplasia dijimos un poquito arriba. Y eso es lo que viene en el examen.